¿No sienten que lo más aterrorizante de esta pandemia es la soledad con la que nos lleva a enfrentarla? ¿A qué me refiero con soledad? Me refiero al hecho de que de pronto, de la noche a la mañana, nos hallamos en una situación en la que nos damos cuenta que no hay a quien acudir. Eh, Vivimos en un mundo moderno en el que casi siempre hay alguien que sabe. Pase lo que pase, siempre encontramos una explicación, alguien que conoce, alguien que te puede responder. Y aunque sabemos que a veces la respuesta no es la que esperamos, sabemos que hay una respuesta. Pero parece ser que esta pandemia nos ha llevado a una situación, por primera vez en el tiempo de vida de la mayoría de nosotros, en la que la respuesta es no sabemos. Las mayores mentes del planeta están cada día aprendiendo, renovando su conocimiento acerca de esto que es tan nuevo, de un virus tan nefasto que no se comporta como todo lo que antes se había visto. Y todas las proyecciones fallan y se quedan cortas y hay enorme cantidad de contradicciones y nadie realmente puede dar una respuesta concreta o correcta a nada en este tiempo. Y eso nos lleva a una situación de terror y soledad en la que nos preguntamos todos los días con el temor de que si esa sentencia de posible muerte está en casa con nosotros. Hay quien dice pide todo a domicilio y no salgas, y luego hay otro que le responde con un artículo que dice todo un edificio se contagió por alguien que pidió a domicilio y le llegó algo contaminado. Y te dicen limpia todo, pero por ahí se te escapa algo. Por ahí agarraste la bolsa, tocaste la puerta, limpiaste todo y te olvidaste ese punto. Y vivimos en esa paranoia y en ese terror. Y vemos a nuestros hijos, a nuestros bebés, a nuestros padres ancianos, y nos preguntamos si nosotros mismos estaremos llevando inconscientemente eh, ese enemigo invisible contra el cual no podemos luchar porque no lo vemos y porque no lo conocemos. Pero en medio de todo esto tal vez cabe recordar que esta es una buena lección de humildad para la humanidad, que la humanidad ha vivido durante la mayor parte de su historia como hoy nosotros estamos viviendo, sin conocer, sin entender, dependiendo de Dios y dependiendo de tener el mayor cuidado. De las épocas más primarias de la humanidad, en la que el ser humano conquistaba el mundo y descubría el mundo a su alrededor, y vivía acechado por las inclemencias del clima y por los animales y otras criaturas que en esa época eran depredadores y el hombre era presa, hasta las épocas de las grandes civilizaciones como Grecia, Roma, la China de antaño, Japón, que en todas sus historias han sido devastadas por plagas a las cuales hoy conocemos y tenemos respuesta, pero que ellos en su tiempo solo sabían que había una plaga, no conocían un virus, una bacteria, y tenían que tomar medidas, aislarse, ser precavidos, hacer lo que se pueda. Y todo esto nos recuerda a un pasaje bíblico donde dice que lo más necio de Dios es más sabio que la mayor sabiduría de la humanidad. Y realmente de vez en cuando es bueno recordar que por todos los avances que hayamos hecho, por todo lo que sabemos, seguimos siendo seres humanos y seguimos siendo seres humanos que tienen esa chispa divina de conocer, de explicar y de resolver, pero al mismo tiempo que tenemos esa necesidad y esa fragilidad de recordar nuestra humanidad, nuestras limitaciones y nuestra soledad y fracaso. Y eso debería llevarnos al único quien nos puede acompañar en este tiempo, quien nos puede consolar y quien nos puede fortalecer, que es Dios mismo en Cristo. Durante los tiempos de la peste bubónica, en el siglo XVI, Martín Lutero, el gran reformador, estaba vivo. Y cuando la peste empieza a ser presa de Europa, él escribe a todos los sacerdotes y él dice,
aunque todos huyan, nosotros no podemos abandonar nuestra labor divina. Recuerda que en esa época los únicos centros de estudio y centros de salud eran dirigidos o auspiciados por la iglesia. De ahí viene la palabra hospicio y la palabra hospital, de ahí la palabra universidad. Todas estas nacen en el seno de la iglesia. La iglesia era la que acogía a la educación y la que acogía a la salud y al necesitado. Y Martín Lutero escribe y dice, no podemos dejar nosotros de buscar en la universidad las explicaciones que en sus épocas eran muy precarias, y al mismo tiempo no podemos dejar de velar por el cuerpo y el espíritu de aquellos enfermos en medio nuestro. No podemos nosotros decir a otros tengan fe si nosotros huimos en temor. Y esa era la postura de Martín Lutero ante la peste bubónica. Y él y la mayoría de los sacerdotes y líderes que lo seguían se quedaron en sus lugares a servir a la gente en medio de ellos. Y esto le costó a Lutero su hija, la niña de sus ojos, el amor de su vida, su pequeña, que fue presa de la peste y la pierde, y él escribe cartas realmente expresando su corazón y el sufrimiento y el dolor que sentía. Martín Lutero tuvo una vida muy, muy sufrida, una vida en la que él tenía males crónicos, en la que perdió muchos seres amados de diversas maneras, muchos de ellos por enfermedades. Y en medio de eso él se aferra a Dios nada más y dice, mi consuelo es que la voy a volver a ver, que sé dónde está ella y que estamos en las manos de Dios. Y Y todo esto es lo primero que es bueno que reflexionemos en este tiempo, y es que debemos hacer caso a nuestros médicos, debemos buscar soluciones científicas, debemos escuchar el buen consejo, pero debemos recordar que ni nosotros mismos sabemos. Hoy en día, por decir, con poner por delante, los científicos lo dicen, parece que validamos todo, y la realidad es que el 90% de los mismos científicos ahorita no entienden lo que está pasando, no saben cómo lidiar con esto, y nuestra labor es orar por ellos, apoyarles, escuchar los consejos que nos dan, pero recordar también que debemos aferrarnos a ese Dios de esperanza, de amor, y que nos consuela en medio de esta lucha, y que nosotros hacer nuestra mejor parte y dejarle la otra parte a Él y acurrucarnos en Él y entregarle a Él nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Y la segunda parte es que también recordar que mucho de esto pasa porque el ser humano es un pésimo administrador de lo que se le ha dado. Y en este caso no importa si vas por la teoría accidental de que dice que realmente una sopa de murciélago fue la que transmitió este virus, o por una teoría de conspiración en la que este virus se salió de un laboratorio chino y se salió de las manos. La verdad es que sea cual sea la realidad, es la consecuencia de nuevamente el ser humano haciendo mala administración de la creación que se nos dio para cuidar. Si el ser humano maltrata la creación, maltrata a los animales, maltrata el medio ambiente, al punto que genera esto, que la misma esencia genética con la que Dios creó este planeta, en ciertos momentos realmente da saltos, muta y avanza, porque está diseñada para sobrevivir. Y lamentablemente nuestra gran depredación de las selvas, de los animales, nuestro mal manejo de recursos, hace que los órganos más primordiales de la Tierra, los virus, bacterias, etcétera, etcétera, den saltos evolutivos para adaptarse y sobrevivir. Entonces, nuestro mal manejo hace que estas cosas sucedan. Y peor si esto nace de un laboratorio, porque nuevamente estamos jugando a ser Dios, hurgueteando lo que no debemos hurguetear, eh, y siendo mediocres, ineptos en el manejo de las cosas y generando este tipo de situaciones. Y de esto deberíamos aprender esta segunda lección, que tenemos que los seres humanos convivir y cuidar el planeta. Y aquí no estoy hablando de ese ambientalismo radical o recalcitrante que dice que el hombre es el virus, que el hombre debería extinguirse, etcétera, etcétera. No, porque alguna vez lo digo y lo vuelvo a repetir. Si no está el ser humano para admirar la belleza de la creación, si no está el ser humano para admirarse de la belleza de la creación, si quitas
de esta historia de la tierra, la risa de un niño, la sonrisa de un anciano, el amor de una pareja, entonces, ¿para qué existe la belleza? Si pintas un retrato hermoso para ponerlo en el ático y que nadie lo vea, entonces el retrato no es en sí hermoso, porque la hermosura está en el ojo del que la aprecia. De la misma manera como un retrato se pinta para exponerlo, Dios pintó el planeta para nosotros, para que lo veamos, nos admiremos y lo apreciemos. La lección de esto no debería ser recordar que nosotros estamos llamados a cuidar este planeta, a admirarnos de su hermosura y a preservarla, y aprender a convivir con ella de una manera saludable, con un uso adecuado de recursos, con un respeto a los recursos. Cuando ponemos en la balanza el mercantilismo versus la preservación debería ganar, pero al mismo tiempo no una preservación asesina que llegue al punto de decir que debemos preservar a costa del sufrimiento. Todo buen manejo de recursos encuentra ese equilibrio entre el bienestar de la humanidad para la cual la tierra fue creada, pero el buen uso y cuidado y preservación de la tierra. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, ahora se ven fotos hermosas de animales correteando en medio de las calles y la pregunta es, ¿por qué los mismos animales no pueden corretear en medio de las calles cuando el ser humano esté afuera? Si el ser humano se educaría y pensaría que en vez de corretear a los animales puede apreciarlos y admirarlos y convivir con ellos, por ejemplo, los pavos reales que se ven en España o los pingüinos que se ven en otra foto por ahí, entonces eh, realmente podríamos tener un planeta diferente. Así que toda esta pandemia nos lleva a recordar estos dos aspectos fundamentales, que el ser humano no es Dios, que por mucho que la ciencia avance, la respuesta avance, nuestro conocimiento avance y hoy pensemos que tenemos todo resuelto, Dios a veces no es que genera estos males, pero puede usarlos para recordarnos que sigue habiendo un Dios que está en control y que nosotros seguimos siendo chiquitos a su lado y que su creación nos puede sorprender en cualquier momento y que debemos no olvidarnos de Él, como dice el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y sin Dios y endiosarnos a nosotros mismos y decir, nosotros nos hemos hecho Dios, como dijeron aquellos en la Torre de Babel. Y más bien al contrario, decir, Señor, gracias por darnos la capacidad de contemplar y estudiar tu creación y resolverla, pero recordar que al final del día seguimos dependiendo de la misericordia y la gracia de Dios y el mayor consuelo y fortaleza que podemos tener es aferrarnos a Él. Y la segunda cosa es recordar eso. La creación nos fue dada para admirarla, admirarnos de ella y administrarla, no para destruirla, no para abusarla. Y a veces Dios permite estas situaciones para recordarnos aquello, ¿sabes qué? Cuando tú abusas de lo que te he dado, eventualmente eso mismo te va a pasar factura. Así que Dios quiera que como humanidad recordemos esto, volvamos nuestros corazones a Dios, volvamos a la humildad primordial de decir, Dios, necesitamos de ti, y volvamos a recordar que este planeta ha sido dado para que lo cuidemos, lo administremos y nos maravillemos en él, no para que lo destruyamos y lo explotemos a costa de ganancias, muchas veces ilícitas. Bueno, espero que esta reflexión nos ayude a todos a pensar y realmente que podamos orar unos por otros, apoyarnos, estar ahí. Hoy, gracias a Dios, tenemos esta capacidad de vernos por los medios virtuales que las anteriores generaciones de pandemias no las tenían, encerrarse en casa y esperar lo mejor. Hoy en día podemos tener estos contactos virtuales que nos levantan el ánimo y nos hacen sentir que estamos en comunidad. Oremos unos por otros, aferrémonos a Dios y realmente que sea su paz que sobrepasa todo entendimiento la que inunde nuestros corazones y que sea la fe en Él la que nos recuerde que pase lo que pase en medio de esto, hay un consuelo, hay una esperanza y hay una vida eterna. Cuídate que yo te cuido. En otras palabras, sé precavido. Utiliza todos los medios de precaución, no por ti, sino por los otros. Y de la misma manera, nosotros usamos todos los medios de precaución por ti.
cuidémonos unos a otros. Que Dios les bendiga. Buenas noches.